universo mecánico y más allá. Las ecuaciones de Maxwell. Cuando yo iba a la universidad, como ustedes ahora, hice un curso de historia moderna. Y en una de las clases dijo el profesor: y con esto damos por terminado el siglo XIX. Alcé mi manita con timidez y le dije: señor profesor, entonces éramos muy respetuosos, le dije: señor, usted ha dedicado 2 semanas a explicarnos la teoría de la guerra en el siglo XIX y no ha dicho ni una palabra sobre las teorías de James Clerk Maxwell. Esa teoría de la guerra en el siglo XIX es un tema de significación poco duradera, mientras que lo que hizo Maxwell afecta cada día de nuestras vidas. ¿No le parece que es una extraña distorsión sobre lo que es importante en historia? Después de todo, quizá no fuéramos tan respetuosos. Quizá molesto, o tal vez picado por mi pregunta, demostró que sabía quién era Maxwell y explicó brevemente a la clase lo que había hecho. El punto es que la historia de la ciencia es la hijastra de la profesión de historiador. La mayoría de los historiadores la ignoran precisamente porque no la entienden. Son como esos que buscan las llaves debajo de la lámpara porque es donde hay luz, aun cuando las hayan perdido en otra parte. Bien, les diré lo que voy a hacer yo. No les voy a decir ni una sola palabra sobre la teoría de la guerra en el siglo XIX. Lo que voy a hacer es hablarles sobre las bellas teorías de James Clerk Maxwell. Las elegantes teorías matemáticas no fueron las únicas cosas bellas de que se rodeó James Clerk Maxwell. Estaban sus valiosos libros, por supuesto, y en el exterior de su bien amueblado estudio se encontraban las colinas onduladas de Glen Eyre, la propiedad familiar de Maxwell, a 2 días de viaje de Edimburgo. Cada mañana, más cercana incluso a su corazón, estaba Catherine. Buenos días, James. Oh, querida, ¿ya me traes el té? Te pones a trabajar y no sabes ni la hora. Se conocieron en Aberdeen, en el Marischal College, donde Maxwell empezó a enseñar en 1856. 2 años más tarde, James escribía a su tía Kay: la presentes para comunicarte que pronto tendré esposa. Predijo que su nueva novia, con toda seguridad, no me parará las matemáticas. Y como ya era característico en todas las predicciones científicas de Maxwell, esta fue igualmente exacta. Maxwell no fue, por supuesto, el primero en hacer predicciones correctas sobre los profundos misterios de las fuerzas naturales. 2 siglos antes, Isaac Newton ya había escrito un libro sobre el tema, pero tuvo que expresarse en términos de acción a distancia. Esa idea llegó a aplicarse no solo a la gravedad, sino también a la electricidad y al magnetismo. Después, en la década de 1830, pisando los talones a los franceses Coulomb y Ampère, y sobre todo siguiendo la pista de Hans Christian Ørsted, apareció Michael Faraday. Se sentía fuertemente atraído por la electricidad y el magnetismo, y en agosto de 1831 ya tenía claro cuál iba a ser su camino. Faraday, tomando las cosas donde Ørsted las había dejado, confirmó que una corriente eléctrica puede producir un campo magnético. Y yendo más lejos todavía, demostró también que un flujo magnético variable puede crear una corriente eléctrica. Y que una corriente eléctrica variable en un circuito puede inducir el que aparezca una corriente en otro. ¿Este, James? Sí, ese, el libro de Faraday.
Después de eso, y especialmente a la luz de descubrimientos similares del americano Joseph Henry, el principio de inducción en la naturaleza de la electricidad y del magnetismo estaba ahí porque el mundo científico pudiese contemplarlo. Y ciertamente en el interior de la casa de Maxwell, el libro de Faraday, Investigaciones experimentales en electricidad, era considerado como el texto definitivo. Cuando se hizo con la obra de Faraday, Maxwell ya estaba preparado para sacar nuevas conclusiones, una habilidad que había desarrollado desde sus años mozos. Cuando era estudiante en Cambridge, el profesor de matemáticas de Maxwell hizo la siguiente observación: parece imposible que él piense algo incorrecto en temas de física. Poco después, siendo estudiante graduado, escribió un artículo con el que la comunidad científica tuvo que estar de acuerdo. Su título era "Sobre las líneas de fuerza de Faraday". Y con la preparación de esa obra, James Clerk Maxwell había hecho sus deberes para casa. En la primavera de 1846, Michael Faraday había redactado un artículo con el título "Consideraciones sobre las vibraciones en los rayos". En esa profética publicación especulaba que la luz era un tipo de vibración en las líneas de fuerza. Sabemos que las líneas de fuerza, escribía, conectan partículas y también masas de materia. En otras palabras, en la imaginación de Faraday, las cargas eléctricas estaban ligadas por líneas de fuerza en el espacio vacío. Sin embargo, aun cuando su idea era fácil de ver con el ojo de la imaginación, introducía una fascinante cuestión científica. ¿Una carga vibrando haría vibrar también a las líneas de fuerza? En este punto, Faraday debió haber imaginado que cada línea se comportaría como si fuera una hilera de osciladores mecánicos unidos. Y en ese caso, habría visto una perturbación propagándose a lo largo de la hilera, bien como onda longitudinal, bien como onda transversal. Independientemente de la forma que puedan haber tomado esas vibraciones en su imaginación, lo importante estaba en el hecho de que Faraday las había visto. Y entre líneas, en alguna parte del libro de Faraday, Consideraciones sobre las vibraciones en los rayos, James Clerk Maxwell descubriría su teoría electromagnética de la luz. Sin embargo, antes de poder leer lo escrito por Faraday para posteriormente refinarlo y pulirlo con sus elegantes matemáticas, Maxwell tuvo que descifrar una pista decisiva. Encontró una velocidad muy significativa relacionada con las fuerzas de la electricidad y del magnetismo. Cada onda tiene una velocidad característica que depende de lo que la hace viajar. Por ejemplo, en aguas profundas, la velocidad de las olas depende de la aceleración de la gravedad y de la longitud de la ola. En el aire, la velocidad del sonido depende de la presión del aire, así como de la densidad del medio. Y para los osciladores conectados, la velocidad viene dada por la constante del muelle, la masa y la distancia entre los osciladores. Había llegado el momento en que Maxwell se sentara a determinar la velocidad de las ondas en las líneas de fuerza de Faraday. Desde la perspectiva matemática de Maxwell, las líneas de Faraday eran una expresión de la naturaleza, 1 dividido por r al cuadrado, de las fuerzas de la gravedad, de la electricidad y del magnetismo.
Y al mismo tiempo cada una de ellas tiene una constante específica. Y al caer en unas manos científicas adecuadas, esos hechos llegaron a convertirse en lo siguiente. Puesto que las fuerzas fundamentales de la electricidad y del magnetismo no son independientes, la constante eléctrica K sub E y la magnética K sub M deberían estar relacionadas. Pero la cuestión es, ¿cómo? El cociente K sub E partido por K sub M tiene por unidades metros al cuadrado dividido por segundos al cuadrado. Dicho de otra forma, son las unidades del cuadrado de una velocidad. ¿Pero de qué velocidad? Su cuadrado es 9 por 10 elevado a 16 metros al cuadrado dividido por segundo al cuadrado. Dividan la constante eléctrica entre la constante magnética. Y ahí está, la velocidad de la luz. Fue un descubrimiento asombroso. Después de 50 años de minucioso examen científico en otros lugares, James Clerk Maxwell vio la luz y encontró su velocidad en las fuerzas de la electricidad y del magnetismo. Pero no eran solo las fuerzas fundamentales lo que ocupaban la mente de Maxwell. Hacia 1857 se ofreció un premio académico al que pudiera explicar la naturaleza sólida de los anillos de Saturno y su constante movimiento alrededor del planeta. La respuesta de Maxwell dio en el clavo. Maxwell escribió: la única estructura que podía explicar tal estabilidad era que estuviesen constituidos por un enjambre de partículas desconectadas. El trabajo de Maxwell no solo ganó el premio de Cambridge, ganó además el elogio de toda la comunidad científica. Sir George Airy, astrónomo de la Casa Real Británica, lo calificó como una aplicación notabilísima de las matemáticas. Quizás, porque una buena acción merece una recompensa, Maxwell puso sus ojos enseguida en otras partículas, además de las de los anillos de Saturno. Desarrolló una teoría cinética de los gases según la cual las moléculas de gas son pequeñas partículas elásticas que chocan unas con otras al moverse a diferentes velocidades. Maxwell pensaba que toda investigación en física debería avanzar basándose, según sus palabras, en principios estrictamente mecánicos. Y esa creencia no solo llevó a Maxwell a su teoría de los gases, le condujo también a sus grandes